Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, ya vamos a empezar. Me presento rápidamente porque la protagonista de la tarde la tengo aquí a mi lado, que ahora haré una presentación formal de ella. Presento sobre todo, más que presentarme yo, soy José Luis Carretero, presidente de la Asociación Raudive y también equipo Raudive. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en Granada, intentando consolidar el mundo del misterio, el mundo de los enigmas históricos, el mundo de la crónica negra, el mundo también del paganismo, paraciencia y demás, ¿no? Solemos tocar temas bastante desconocidos para mucha gente y bueno, a algunos les da un poquito de miedo. También tratamos el tema ufológico. En total, que tenemos un amplio espectro, ¿no? Deciros que estoy muy orgulloso de estar esta tarde aquí. Empezamos sobre todo la nueva temporada de charlas y tertulias, también conferencias y congresos, y hemos querido empezar con un tema que hemos tratado muy poquito. En este caso va a ser el chamanismo, a cargo de nuestra amiga Net Boss, que está aquí presente, que para mí es un orgullo presentarla porque además, como sabéis, es amiga, ¿no? Y deciros que encontrar una mujer medicina como Net Boss fue un verdadero privilegio. Descubrir de improviso a una mujer implicada en la enseñanza del camino sagrado en estas latitudes, sobre todo en estas latitudes. No tiene precio porque la verdad es una persona muy rigurosa y además la pasión, la seriedad con que vive, enseña y transmite sus conocimientos es loable. Hay pocas personas como ella. Rivalizan también con su cercanía, como digo, y en el cariño que muestra a todas las personas que hay a su alrededor. Necesitamos más personas como Net Boss que nos enseñen, nos muestren caminos que el género humano ha ido olvidando con el tiempo. En este caso el camino del chamanismo y también del sacerdocio del mar, del cual ya nos hablará un poquito más adelante, ¿no? Quiero presentarla formalmente un poco para que veáis los temas que trata o suele tratar y veréis que es muy importante que la tengamos aquí esta tarde, ¿no? Es formadora en los misterios chamánicos de lo femenino, del clan de la Huesera y del clan de los hijos del trueno. Luego nos explicará, me imagino, qué es el clan de la Huesera, que yo llevo siguiendo poquito tiempo, pero es muy interesante. Formadora en técnicas de sanación chamánica, seguidora del camino rojo tradicional, danzante del sol, portadora de la canumpa, pipa sagrada. Chanupa. ¿Cómo? Chanupa. Chanupa. Ahí estaba mal escrito. Guardiana del cuerno de búfalo, fundadora de la Escuela de Medicina Chamánica Arcoíris, fundadora y cabeza del Templo de la Agua, que es por lo que la conocí, o del Covenant of the Waters, o fundadora del Templo de Hécate, Tetica Thais, sacerdotisa de Fellowship of Isis, compañía de Isis, ¿no? Druida iniciada en el clan de Dana de los Fellowship of Isis, archidruidesa, ¿no? Cofundadora del Temple of Hathor, o el Templo de Hathor, y creadora del sacerdocio de Hathor. No sé si te va a dar tiempo a explicarnos, porque esto sería interesante. Editora de revistas como Acque y Paz. Profesora de cristaloterapia y alquimia cristal. Maestra en Reiki Usui tibetano y maestra en Magnificent Healing. Magnificent Healing. Bueno, esto lo he tenido que recortar porque no me podía tirar toda la tarde aquí. Net Boss hay muchas más cosas, pero además, bueno, una persona constante en su enseñanza. Y creo que vamos a participar hoy de una charla interesante que sobre todo nos va a ver la visión interna del chamán, la visión verdadera del chamán, no lo que nos cuentan que es el chamanismo, porque pienso que hay una diferencia importante. ¿Qué es lo que convierte a una persona en chamán? ¿Cómo se convierte una persona en chamán, sea hombre o mujer? Y sobre todo, como he dicho en un principio, también un poco lo que hacemos y el trasfondo de nuestro equipo es ese, precisamente, es desmitificar una serie de conceptos que suelen calar en la población y que son erróneos, ¿no?
intenta desmitificar también el mundo del chamanismo en las charlas de hoy. Entonces, yo he recibido una sorpresa cuando ha venido porque ella se ha traído uno de sus tambores. Y creo que ahora va a empezar precisamente utilizándolo, que lo que no sabían. Y ahora, bueno, os paso directamente que ella es la protagonista y yo me quito un poco y me pongo aquí. Estoy contigo, pero dejo para ti la sala, ¿vale? Un aplauso para ella. Bueno, pues me llamo Nes. Bueno, yo soy Nes y lo primero pues daros las gracias por estar aquí hoy. Soy una persona a la que no le gustan mucho las cámaras y me ponen un poquito nerviosa, pero esta invitación de José y Nani pues también es un reto para mí. Pues estoy acostumbrada a las formaciones, estoy sola con mis alumnos, estoy acostumbrada a estar más en privado. Y aunque las cámaras me ponen un poquito nerviosa, esto es un reto y la verdad que estoy contenta de estar aquí. Como ha dicho José, voy a hablar un poco sobre qué es lo que convierte a una persona en un chamán, ¿no? ¿Cuál es el camino que lleva a una persona a ser un chamán? Porque la verdad es que el chamanismo ha sido visto durante mucho tiempo como algo oscuro o algo peligroso, incluso a la que no te podías acercar, ¿no? Hay mucha gente que equivocadamente piensa que el chamanismo solamente trata de tomar plantas y de tomar plantas, plantas de poder, y que eso es el chamanismo, ¿no? Cuando el chamanismo en realidad es algo muy, muy grande y en realidad es la primera espiritualidad del hombre, que podemos decir que desde el Paleolítico ya había esa figura del chamán, ese primer sacerdote que acompaña, ¿no?, a un grupo de personas que viven juntas. Entonces estamos diciendo que el chamanismo sería esa primera espiritualidad, esa primera puerta a lo invisible, esa primera puerta a otros mundos, ¿no? Yo quiero empezar hoy con una canción de poder, una canción chamánica, y es una canción que aprendí en Lakota para llamar a los espíritus. Es una canción, como digo, es especial. Es una canción que se utiliza en ceremonias especiales, que se utiliza para hacer ese llamado a los espíritus, para crear un círculo, para cerrar un círculo a nivel de energía, para llamar a espíritus benefactores, para que vengan a ayudar. Y creo que es una buena manera de comenzar. Así que espero que os guste. El Lakota no es un lenguaje... los primeros colonos que llegaban a América del Norte, incluso decían que el Lakota era desagradable al oído, porque claro, es la manera en que habla o se pronuncia, tiene unos tonos a los que no estamos acostumbrados en Europa, ¿no? Pero yo espero que os guste.
una canción considerada sagrada. Espero que os haya gustado. Lakota es un lenguaje bastante poderoso a la hora de este tipo de llamadas, ¿no? Bien, pues hay muchas personas que piensan que para ser un chamán tienes que haber nacido en un sitio determinado, ¿vale? Que tienes que ser o bien de Siberia, o tienes que ser de Sudamérica o de Norteamérica, o de África, ¿no? Y yo vengo un poquito a desmitificar eso hoy, porque en realidad, como decía al principio, el chamán ha acompañado a toda la sociedad humana estamos hablando desde el Paleolítico, ¿de acuerdo? Entonces no es algo que sea genuino de sitios determinados, es decir, está con el hombre donde quiera que había un grupo de personas desde el principio, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un chamán un chamán? ¿Vale? A mi entender, la primera llave que hace a un chamán es la manera en que siente el mundo que tiene alrededor, la manera en que ve ese mundo que le rodea, ¿de acuerdo? Es una persona que está abierta a un nivel sensorial, no como las personas que están con él, sino estamos hablando de que tiene una sensibilidad especial, ¿de acuerdo? Es una persona que esa primera puerta de comunicación con lo invisible hace que marque una diferencia y que, por así decirlo, se sobresalga de un grupo determinado de personas, ¿no? Personas sensitivas hay en muchos sitios. ¿Qué otra cosa hace que un chamán sea un chamán? Estamos diciendo de su relación con el mundo que les rodea. Una persona de medicina, un chamán, es una persona que tiene una conexión muy especial con la naturaleza, ¿vale? Es una persona que se comunica con la naturaleza. Es una persona que puede vivir en una montaña y comunicarse con esa montaña, o vivir junto al mar y tener una comunicación especial con ese agua del mar, con los seres que hay en esa playa, ¿no? Es una persona que está abierta a una conexión especial con la naturaleza, ¿vale? Yo no sería una mujer medicina ahora mismo, no sería un chamán, una chamana, si no hubiera tenido un abuelo chamán. Y yo no tenía un abuelo chamán en el sentido de que tenía un abuelo chamán que venía de alguna tribu, no. Yo tenía un abuelo chamán porque mi abuelo materno, de aquí de Granada, además, era pastor. Y yo considero a mi abuelo un chamán. Era un hombre que vivía en la montaña, que vivía de la montaña, que amaba la montaña y que entendía el lenguaje de la montaña, que curaba con las plantas de la montaña. Y gracias a que mi abuelo era pastor, yo, niña, comenzó a comunicarse con la montaña como lo hacía él. Y comencé a amar la montaña como lo hacía él. Y los ríos y cualquier cosa que me encontraba cuando me dejaba que me fuera al campo. Y que escuchaba a esa persona cuando me comentaba pues qué planta servía para qué cosa, o miraba al cielo y era capaz de decirme qué tiempo iba a hacer en los próximos 3 días. Y yo considero que mi abuela era un chamán.
Y así hay muchas personas, y las ha habido siempre, y las ha habido en todos sitios, por todo el mundo. No es más chamán una persona porque venga de un sitio como Norteamérica o Centroamérica o de la Amazonia o de Siberia. No es más chamán una persona que venga de esos sitios. Nosotros, aquí en Europa, siempre hemos tenido nuestros chamanes. Hemos tenido nuestras personas sensibles, especiales, que ayudaban a otras personas. Mi abuelo incluso curaba a sus cabras. Y así en Europa hemos tenido desde siempre. Estamos hablando de edad de hierro, edad de bronce, siempre ha habido una persona especial. Y yo no sería, como digo, la persona que soy si no hubiera tenido la suerte de tener a mi abuelo, esa persona humilde que vivía en la montaña, que tenía ese amor y esa conexión especial con la montaña y con los animales. Yo no estaría aquí sentada ahora mismo hablando con vosotros. Siempre que pensamos en un chamán, nos vamos a lo exótico. Aquí en España sigue habiendo personas de medicina, sigue habiendo curanderos. Aquí en España, en Italia, es muy mediterráneo la cultura del curanderismo. En todos sitios hay curanderos, son chamanes también. Lo que pasa que, claro, nos venden que pues eso, que tiene que venir de lejos para que la medicina sea buena, que hay que llevar plumas sí o sí. Pero un chamán es un chamán desde dentro. También viene mucha gente de fuera, que en realidad no son chamanes, pero como vienen de fuera, pues eso ya también vende. El chamán también es un chamán porque sufre, ¿vale? Hay una cosa que yo llamo como la iniciación chamánica. Pues ya tenemos a esta persona que es sensible, que tiene una comunicación especial con lo que le rodea, con la naturaleza, pero lo que convierte a esa persona en un chamán es que enferma o que sufre. Y de ese sufrimiento, esa persona tiene que aprender a sanarse. Esa persona desciende a los abismos del alma y tiene que encontrar las herramientas que le ayuden a recuperar la salud. Y esa es por esto, ¿verdad? Bueno. Tecnología, no pasa nada. No es natural. Entonces, esa persona además tiene que encontrar en esos abismos, tiene que encontrar su poder personal, tiene que hacerse fuerte dentro de su sufrimiento, ¿vale? Yo siempre digo que una persona de medicina real, un chamán, un curandero, venga de donde venga, aunque tú heredes cosas de tu entorno, aunque aprendas cosas de lo que te rodea, para poder ser una persona de medicina real y poder compartir una medicina y ayudar a otras personas, tienes que sacar esa medicina de tu propia muerte. A nivel psíquico, mental, a todos los niveles. Es la enfermedad, es la desfragmentación psíquica lo que saca al chamán de su cueva. Porque sin esa destrucción, sin ese rompimiento, esa persona no va a dar con su semilla, esa persona no va a dar con lo que realmente es.
y solo se llega ahí a través de la herida. Pero esa persona aprende a sanar, aprende a curarse. En esos abismos oscuros del alma, de dolor, empieza a recibir ayuda de lo invisible, de ese mundo con el que él conecta o ella conecta de manera especial. Empieza a recibir ayuda en forma de mensajes del espíritu, en forma de una canción de medicina. Esa canción de medicina seguro que le llegó a un hombre de medicina cuando la necesitó. Fue un regalo del gran espíritu o de los espíritus. Y esa persona empieza a recibir ayuda, empieza a recibir conocimiento sobre la curación del alma, porque empieza curando su propia alma. Y a medida que empieza a ganar esas herramientas, empieza a salir de ese abismo en el que se ha metido. Y cuando sale de ese abismo, sale con una visión totalmente cambiada del mundo que le rodea. Porque ahí abajo, metido entre toda esa sombra, su percepción ha cambiado completamente. Es una persona que ha aprendido a ver en la sombra. Y desde esa sombra, el mundo de fuera se ve con otras gafas. Una vez que esa persona tiene su llave de medicina, esa llave que se ha abierto ahí en ese abismo, pues cuando sale y ve una persona que sufre, ya tiene herramientas para poder... ¿Por qué? Porque conoce el dolor. Una persona que no conoce el dolor nunca va a ser una buena persona de medicina. Da igual de lo que hablemos, si hablamos de un chamán, de un sanador, da igual. Una persona de medicina viene de ahí, viene de ese abismo. Porque sin esa empatía que nace de ese conocimiento profundo del dolor, no puedes llegar a ser una buena persona de medicina. Y empieza a curar, empieza a ayudar, empieza a sanar con esas herramientas que ha conseguido en el abismo. Y a medida que va ayudando también va aprendiendo, porque cada persona es un universo y cada persona necesita ayuda de una manera diferente y necesita una aproximación diferente. Por eso cada persona que llega a la vida del chamán en realidad es un regalo, porque va creciendo y su poder personal va creciendo y su conocimiento del dolor va creciendo. ¿Hasta ahora bien? ¿Alguna preguntita por ahí? Como decía, es una persona que percibe el mundo de manera diferente, ¿vale? Los chamanes, las personas de medicina, tienen esa facilidad de entrar en los planos invisibles, ¿vale? Yo, por ejemplo, desde chiquitita, yo soy caminante de mundos desde que era un coco. Claro, yo aprendí lo que era un caminante de mundos con los años. Yo solo sabía que a veces me iba a dormir y yo no sé dónde narices estaba, pero yo veía cosas muy raras y me llevaban a sitios muy raros. Pero claro, yo no sabía que era una caminante de mundos. Los mundos chamánicos, si nos vamos un poco a la teoría chamánica de lo que son los mundos, el chamán divide los mundos en tres. El mundo de abajo, que no tiene nada que ver con el inframundo o el infierno, que nos han vendido religiones mayoritarias muchos años, no tiene nada que ver. El mundo de abajo es un mundo donde se trabaja y se hacen muchas cosas beneficiosas. Tenemos el mundo de en medio, y luego tenemos el mundo de arriba, donde viven guías y se pueden hacer muchos trabajos.
¿Por qué la planta sagrada se necesitan para entrar en contacto? Las plantas sagradas son un regalo. Ten en cuenta que las plantas sagradas son un regalo que se le hicieron a personas determinadas, crecen en sitios determinados. En realidad hay plantas sagradas por todo el mundo. Lo que pasa que pues algunas se ponen de moda y pensamos que solo hay esas, pero en realidad plantas sagradas, plantas maestras, ha habido por todo el mundo. Claro. ¿Quién es Papá Noel? Papá Noel es un chamán y en realidad va disfrazado de Amanita Muscárida. Entonces, plantas sagradas hemos tenido en todos sitios. Y como digo, son un regalo. Son un regalo que no son para todo el mundo. Ojo. Pasa que se ponen de moda y parece que se hacen fiestas de ayahuasca o se hacen fiestas de... hay que ir. ¿Por qué? Porque está de moda. Venga, todo el mundo a hacer una toma de ayahuasca o de peyote, cuando en realidad la medicina está para que lo necesita. Y cuando la medicina se vicia, no es beneficiosa. Porque lo único que lo mueves es desde la sombra. Y puede ser más perjudicial que otra cosa, si vas a un tipo de fiesta así, por ejemplo. Y la gente que mueve la medicina de las plantas desde la sombra tiene la culpa de que tengan tan mala fama y que la gente lo vea como algo súper peligroso, súper oscuro, súper... La culpa de eso la tienen las personas que utilizan mal la medicina. Porque en realidad la medicina, si se usa con respeto, como la usaban los chamanes, como digo, era un regalo. Pero el hombre blanco, pues la ha viciado como ha viciado tantas cosas que se han cogido de culturas nativas, ¿no? Pregunto que si nosotros hemos olvidado el camino del chamanismo, nuestros ancestros, por ejemplo, vamos a referirnos a los íberos, ¿no? Lo más cerca, porque posiblemente dentro de la Iberia de aquella época, y Celtiberia, las invasiones celtas también trajeron eso. Bueno, hay gente que piensa que los celtas salieron de aquí, ¿eh? Bueno, entonces realmente eso sería una especie de chamanismo arcaico. Es que es nuestra raíz chamánica, ¿vale? No podemos pensar que en la península ibérica o que en la Hispania que conocieron los romanos no había chamanes. Pensar eso no tiene sentido. Claro que los había. Había personas, había sacerdotes que oficiaban ceremonias funerarias, que preparaban los ritos. Claro que había chamanes. Lo que pasa es que no se les llamaba chamanes, porque además la palabra chamán viene de Siberia, entonces aquí tendrían otro nombre. Pero claro que lo sabía. Encontramos raíces ligadas al chamanismo, como digo, por toda Europa. Por toda Europa. ¿Quién dice que un druida no era un chamán también? ¿Quién lo dice? Que un druida no era un chamán. Era también un sacerdote. Una de las funciones del chamán es precisamente esa, ser un sacerdote, ser ese puente entre los mundos, entre la gente de su tribu, de su círculo, y los mundos invisibles y los espíritus. Claro que lo sabía, lo que pasa que no tenemos la información, no hay suficientes pruebas como para tirar. Y te lo digo porque yo estoy intentando tirar del hilo y me está costando muchísimo encontrar información, porque además de que no había información escrita, demasiada información escrita, los romanos arrasaron en ese sentido por ejemplo, con el tema de los druidas. En cuanto prohibieron el druidismo, acabaron con todo. Pero si investigamos un poco aquí en España, en Europa, los druidas, en la cultura celta, nos encontramos muchos lugares que ellos ya tenían como sagrados.
las fuentes, manantiales sagrados, montañas sagradas. Todo eso lo tenemos aquí. En España tenemos un montón de sitios con aguas mágicas, con aguas sagradas. Tenemos montañas muy mágicas en España. Aquí mismo en Granada yo hago alguna ceremonia en un sitio que ya desde el Neolítico nuestros antepasados aquí en Granada celebraban los solsticios y los equinoccios en esa meseta y se han encontrado se me va la cabeza al inglés restos, eso, perdonad, es que hablo tanto en inglés durante el día que a veces el chip se me queda ahí medio colgado. Se han encontrado restos, incluso estatuillas de una diosa madre. Y estamos hablando de que es aquí al lado. ¿Puedo preguntar? Sí. Que sea cambiando un poco el chip. Me ha gustado mucho tu primera intervención a raíz de la canción. Entonces, ¿puede hablar un poquitín de la función del tambor? Pues en toda la cultura chamánica, brujería, brujo, sacerdote, iniciado. Los instrumentos musicales sí, también por el tema de la vibración, por donde siempre han acompañado a las personas de medicina, a los sacerdotes. En el antiguo Egipto, yo por ejemplo tengo un sistrum en casa, un sistrum que es moderno, pero que se utilizaba, las sacerdotisas de Hathor utilizaban el sistrum para llamar a la diosa. Era uno de los instrumentos sagrados de Hathor. Tenía el sistrum y el menat. Y yo tengo uno en casa. El chamán tiene el tambor, la maraca. Es decir, hay muchos instrumentos que han rodeado a las personas con medicina, ¿no? El tambor es importante porque el tambor es... al tambor se le llama el caballo del chamán, ¿vale? Gracias a la persona de medicina puede llevar a otras personas a estado de trance sin la necesidad de tomar absolutamente nada. Se consigue con el tambor, con un beat determinado, exacto, un ritmo de... Sí. Entonces eso hace que tu cerebro empiece a trabajar en una diferente onda y eso lo haces a través lo consigues a través de un tambor, una maraca. Los instrumentos son muy importantes a la hora de trabajar también con los espíritus, ¿no? Y sin instrumento, por ejemplo, el canto gregoriano. La música es una de las llaves del alma, entonces es la vibración. Yo hago extracciones a personas, hago extracciones con mi voz directamente, con una vibración determinada, una palabra determinada. Soy capaz de sacarle a alguien algo nada más que utilizando mi voz. Yo me empeñé de pequeña en que quería hacer eso viendo una película. Yo he leído algo de eso en la obra de Paul Brunton, India Secreta, o Egipto Secreto, en donde con solo la voz eran capaces de dominar a la serpiente. Sí. La cobra. Es que tenemos un instrumento maravilloso y aquellos que podemos utilizarlo, pues la verdad que tenemos mucha suerte porque no necesitamos de otra cosa. Yo mi voz la utilizo pues para muchas cosas, para sanaciones, y es totalmente factible hacer, como te digo, una extracción simplemente con la voz. Sí, la voz equivalente a la onda vibracional que está emitiendo, que es lo que se lleva. Sí, además que es que las personas notan el cambio energético y notan la vibración como les entra adentro y los mueve completamente y luego solamente con la voz. Pero bueno, como yo, más gente. Sí, bueno, dentro de la cultura chamánica cada chamán tiene potenciado, digamos, unos determinados elementos. Yo, por ejemplo, uno de mis maestros más queridos además era un lama tibetano
que compartía chamanismo tibetano. Sí, bueno. Y él usaba los cantos armónicos y un concierto de armónicos no es un concierto, es sanación. Sí, sí. Es totalmente Sí, sí. estoy convencido. Sí. Una pregunta, el tema del lenguaje en la Lakota y por qué de los indígenas de América del Norte. Pero allí se hablaban, ten en cuenta que había muchísimos tribus. Nosotros habemos escuchado hablar de alguna, pero en realidad tribus había muchísimas y cada una con su propio dialecto. Ahora si queréis después cantaré algo en Cherokee y veréis que es totalmente diferente. Bueno, como también te comenté que esta charla quería que fuera también participativa, disculpa, voy a poner aquí, no quería robarte protagonismo para nada. No, yo no tengo problema. Como... Si me quitas el micro un rato, además para esto. No. A ver, como queríamos que esta charla fuera participativa, si hay alguien que tiene alguna pregunta, voy a pasar ahora el micrófono. Una cosa importante que estaba hablando, nosotros, si habéis seguido nuestras charlas, solemos poner una pancarta con equipo Raudive, ¿no? En este caso no la hemos querido poner también porque yo tengo la suerte de presidir una asociación que se llama AECA, Asociación de Estudios Ocultos Afroamericanos, y todo lo que está hablando obviamente tiene una reminiscencia africana clara. Precisamente lo que está hablando del tambor y de la utilización de la música y de la danza por otra parte, que ya de por sí desde África no es solo una parte más, sino que lo es todo para la cultura africana, ¿no? Lo que te quería preguntar antes de pasar el micrófono es que si el sacerdocio del mar que también regenta tiene que ver con la cultura chamánica o es aparte. He metido mucho chamanismo en el sacerdocio del mar, porque he metido mucho trabajo de sombra. Antes de pasar a esto, justo cuando hablaba él de la danza, hay ritos nativos en los que, como decía él, la danza es muy importante y la danza es una vía de conexión con el gran espíritu. Los Lakota, uno de los rituales más sagrados de los Lakota, que les fue regalado por la mujer del ternero de búfalo blanco, es el rito de la danza del sol. El rito de la danza del sol estuvo prohibido durante muchos años por el gobierno de Estados Unidos, porque prohibió durante muchos años que los nativos pues mantuvieran una relación con su propia cultura. Hubo un periodo de aculturación bastante largo y bastante severo. La danza del sol es un sacrificio. La danza del sol es una ceremonia en la que una persona, el danzante, que no es ningún título, en realidad no es como llevar una corona de laureles, no es ningún honor, es simplemente una persona. Un danzante del sol es una persona que se sacrifica por su gente, que da su danza para su gente. Se danzaba para pedir cosas para la comunidad. Y la danza del sol, por ejemplo, es una danza en la que se ayuna. La danza del sol son 4 días en las que la persona que está danzando no puede tomar alimento ni comida. Esas danzas se acompañan de canciones sagradas, como la que canté al principio. Y durante esos días, como os digo, hay un ayuno. Hay un ayuno porque esa es la entrega de la persona que danza, que quiere algo para su gente. Y se está danzando desde que sale el sol, que sale del inipi de danzantes, hasta que el sol se pone.
Todo eso acompañado de cantos y de tu gente que está fuera del recinto apoyándote y te está dando ese amor de la tribu para que tú puedas hacer ese sacrificio. La música, la danza, son partes muy importantes de las culturas nativas. Hablaba antes de la llave, ¿no? Cuando estamos en un momento de dolor o no, en un mal momento, puede ser que tenga esa llave sin ser consciente de ello. Y que, a ver, me explico. Sí. De que tenga esa llave, venga de lo invisible o de donde sea, ¿no? Pero que salga de ese dolor, pero sin ser consciente de cuál es la llave. Que no sepas cuál es la llave en ese sentido. Sí. Ten en cuenta que una persona, cuando inicia un proceso, el proceso chamánico es otro proceso espiritual al que se puede acceder desde muchas otras raíces espirituales, ¿no? Cada cultura en este sentido tiene un poco sus propios procesos de acceso a esos mundos, ¿no? y a esa fuerza. Sí, una persona puede estar iniciando un proceso en ese sentido y no ser totalmente consciente de dónde va. Perfectamente. ¿Y de qué manera se podría hacer o no sé, para saber que esa llave la estás teniendo? Y Hay algo por ahí que siempre dice que cuando el alumno está preparado llega el maestro. También cuando el maestro está preparado llegan los alumnos. ¿Vale? No en el sentido maestro aquí, alumno aquí, no, simplemente de una persona que ya ha caminado ese camino y puede servirte de guía en un momento dado. Puede darte, pues, decirte, mira, esta fue mi llave. Y a lo mejor su proceso puede ayudarte. Antes has dicho el mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba. ¿El mundo del medio cuál es? El mundo del medio es este, al que podemos acceder de manera chamánica. Es este mundo en el que vivimos. Sería como esta dimensión a la que puedes acceder de otras maneras. Entonces me pregunté, ¿el mundo de abajo cuál es? En el mundo de abajo hay cavernas, hay habitaciones, hay lugares donde puedes encontrar cosas determinadas. Puedes encontrarte con tus animales de poder, puedes encontrar... a mí hace muchos años se me apareció una figura en esos mundos que es el guardián. Y yo no conocía a nadie que trabajara con un guardián. Se me pareció a mí en un trabajo para ayudar a una persona y a partir de ese momento siempre trabajé con esa persona y se puede conocer a esa persona en el mundo abajo. ¿cómo hace el mundo de abajo? ¿El mundo de los sueños? ¿Cómo? No. A los mundos chamánicos se puede acceder pues con ayuda de un tambor, con ayuda de una maraca. Es una especie de estado meditativo, ¿vale? Sí, pues se puede acceder a través del consumo de sustancias, pero como digo, se puede acceder perfectamente. El portal del sueño, a través del portal del sueño puedes acceder a muchos sitios, ¿vale? Puedes acceder también a los mundos chamánicos a través de los sueños, por supuesto, pero te abre más puertas. Yo siempre lo digo, que para ser un soñador, en ese sentido hay que ser valiente también, porque en realidad el portal del sueño es inmenso, es inmenso. Perdón, es que no te escucho. ¿La que se puede abrir? Ten en cuenta que es multidimensional. Lo puedes llevar a muchos sitios. ¿El micro por dónde? Lo tengo yo.
Quiero hacer una pregunta, Nes. Antes hablabas de las plantas medicinales, ¿vale? Aplicadas al chamanismo y a otras culturas, digamos, a otros cultos. Me gustaría saber tu opinión, no solo de la moda que hay ahora por consumir este tipo de plantas y tal en la sociedad de ahora, de consumirla en un entorno que para mí no es el adecuado, y a día de hoy, ¿cómo tú aplicas ese tipo de planta en tu trabajo? A ver, mi visión del uso de las plantas es bastante particular, ¿vale? Porque como digo, como he trabajado en profundidad con algunas de esas plantas y he conocido esa medicina de una manera especial, le tengo muchísimo respeto al espíritu de esas plantas. Entonces, cuando a mí me preguntan el tema de, mira, es que van a hacer una toma de tal o de cual, ¿tú piensas que debo ir? Yo, cuando a mí me preguntan, siempre digo, no. Si vas simplemente por el hecho de experimentar, tú vas al médico cuando estás enfermo. Una planta es igual. Además, es más, para visitar alguno de esos espíritus de las plantas, yo diría que no se puede hacer con levedad. Tienes que tener razones muy, muy grandes para abrir esa puerta y querer comunicarte con esas plantas. Yo veo la medicina como algo individual, porque veo la enfermedad como algo individual. Vale que a nivel colectivo también estamos todos un poquito enfermos. Y eso es la realidad. Vivimos en una sociedad que está bastante enferma en ese sentido. Y en el colectivo arrastramos también cosas generacionales, pues que nos pertenecen y no nos pertenecen. No sé si me entendéis un poquito. Yo hago un trabajo que son sanaciones de linaje, y de la manera en que yo lo trabajo es precisamente para ir a limpiar y a sanar cosas que estamos arrastrando de nuestros ancestros. Entonces, cuando alguien me pregunta, pues, ¿crees que debo ir a buscar esta planta? Yo siempre digo, intenta que te la hagan para ti solo, o intenta que sea algo individual o algo que sea pequeñito. No se trabaja lo mismo con 2 personas o 3 personas o 4 que con 30 personas en una ceremonia. Mi recomendación es esa: si alguno quiere adentrarse en el mundo de las plantas, no vayáis a cosas multitudinarias, no busquéis la fiesta de ayahuasca o la fiesta de peyote o de honguitos o lo que sea. Si de verdad queréis buscar medicina porque tenéis una razón para buscar esa medicina, intentad hacerlo de otra manera. Intentad hacerlo en pequeñito para vosotros. Porque tú puedes tener algo que necesitas sanar, pero tú imagínate en los círculos que se están haciendo, donde hay hasta 30, 40 personas, a nivel de sombra y de energía lo que se puede mover ahí. Y cuando una planta te abre, te estás tragando absolutamente todo lo que tienes alrededor. Y esto no es para que tengáis miedo. Esto es adecuado si tú estás trabajando con la planta de manera adecuada, si lo estás tomando solo, pero no en una de estas reuniones, fiestas. Bueno, es que no sé si tendrá algo que ver o tal, pero ha hablado que ya viene de nuestro ancestro. Entonces, de momento he pensado en el tema este de las constelaciones familiares, la medicina que ha puesto ahora de moda y esas cosas. Bueno, ¿tú no sé si vas por ahí los tiros. Bueno, ya se me va, ¿no? Para el lenguaje, evidentemente. De hecho, muchas cosas que creo que estás hablando simplemente las conocemos, pero nosotros tenemos otra terminología para hablar prácticamente de lo mismo. Sí, bueno, ten en cuenta que las constelaciones familiares es chamanismo. Hellinger se va a África y él observa una manera de trabajar y se la trae y le llama constelaciones familiares. El chamán hace trabajos parecidos a las constelaciones familiares, ¿vale? Yo con los años
lo que es dentro del trabajo de sanación generacional, como que me encontré con mi propia manera de trabajar. Cuando llevas mucho tiempo experimentando, pues es lo que pasa, te dan más herramientas y eso es lo bueno. De hecho, lo has dicho, hay que vivirlo para experimentarlo, sí. Es cuando vas adquiriendo ese conocimiento, esa herramienta necesaria para poder sí. Sanar al otro, por decirlo así. Pues empecé a trabajar las sanaciones de linaje. Y yo trabajo las sanaciones de linaje de una manera muy particular, porque yo llevo a la persona a un sitio y llamamos a esa mesa a las personas de su familia, sea de hace 300, 1000, 2000 años, que hayan creado un bloqueo o se haya creado una herida, que esa persona hoy, ahora mismo, todavía sigue arrastrando. Porque, como sabemos, la sombra nuestra no está formada por la sombra también un poco de las personas que nos rodean. Y en estos conflictos generacionales, en realidad no tenemos conciencia del montón de cosas que están influenciando nuestra vida, que en realidad no han salido de nosotros, que vienen de una tatarabuela o de un... Entonces, de la manera en que trabajo la técnica, te siento en una mesa y se sienta contigo una persona de hace 2000 años y te cuenta dónde nació el problema. Y de llevar del inconsciente al consciente esa información, empiezas a sanar. Porque conoces la raíz y puedes limpiar. Y aunque no se pueda cambiar el pasado, tú puedes llevar conciencia a tu presente. Y mientras haces eso, ya estás sanando. Bueno, me llama mucho la atención la manera en la que han nombrado 3 veces, según tengo apuntado, la palabra sombra. Y es muy interesante que nos explicara por qué la sombra es tan importante. La sombra es muy importante para el chamán. Porque la gente tiende a... explícalo un poco. El chamán, a lo largo de su experiencia, de hecho el libro que estoy intentando escribir, porque entre el trabajo y los niños me cuesta mucho sentarme a escribir, se llama La cazadora de sombras. El chamán, a través de la experiencia, se convierte precisamente en un cazador de sombras. ¿Por qué? Porque el chamán, la chamana, primero se ha tenido que pelear con sus sombras en ese abismo. Ha tenido que despellejarse en ese abismo hasta encontrar esa semilla divina, esa luz. Y lo ha hecho quitándose capas de sombra para poder conocerse. Porque en realidad somos como cebollas y tenemos tantas cosas encima que a veces hay personas que realmente no se conocen a sí mismas hasta que no pasan muchos años y encuentran la manera de verdad conocerse a sí mismos mediante ese quitarse capas. La persona que diga que es totalmente perfecta o que es una estrellita de luz para el firmamento y para las personas que lo siguen, eso es imposible, porque todos tenemos sombra, todos tenemos una sombra. Yo siempre digo que la persona de medicina, el chamán, precisamente no es un santo. ¿Por qué? Porque ha aprendido de sus errores, ha aprendido de su sombra. Y como ha trabajado con su sombra, es capaz de reconocer esa sombra en las otras personas. Y mediante ese conocimiento de la sombra, se convierte en eso, en un cazador de sombras. Y puede ayudar precisamente a otras personas a trabajar su sombra. Un poco para terminar, todavía también ha hablado de los animales tótems, porque también se olvida que para el chamán los animales son tan importantes como que... Los aliados son importantes, los aliados. El chamán, como decía, en ese abismo, recibe el regalo del espíritu, del gran espíritu o de espíritus que le ayudan. Toda persona de medicina
todo sacerdote, como decimos, que tiene esa relación con lo invisible, el chamán trabaja con aliados que son animales de poder, trabaja con espíritus de los lugares. Como está tan abierto en ese sentido, pues puede recibir información, puede comunicarse pues con esos seres invisibles que están ahí y que le pueden dar herramientas y le pueden regalar cosas. Los animales tótem son importantes en el sentido de que cuando un animal nos elige, porque nosotros no nos elegimos, ¿vale? Cuando un animal nos elige, ese animal nos está regalando sus cualidades para que podamos trabajar con ellas, para que podamos evolucionar con el regalo de esas cualidades. Si por ejemplo somos una persona que tiene miedos y nos aparece justo un animal que es todo lo contrario del miedo, pues viene a ayudarnos, darnos un empujoncito y decir, venga, te doy un poquito de fuerza, te doy un poquito de ese echarte para adelante para que empieces a trabajar ese miedo. Los animales te empujan, entre comillas, a moverte desde el regalo que te hacen de su energía. Entonces son muy importantes. Y como digo, siempre nos escogen ellos. Siempre. Sí, claro. Estamos todavía dentro del tiempo. Mira, tengo dos preguntas, dos curiosidades realmente. La primera, comentaba que a través de la voz eras capaz de extraer, me imagino que un mal a una persona. Sí, es uno de los métodos de sanación, la extracción. Sí. Correcto. Me gustaría que profundizara un poco más. ¿Solamente la voz o obviamente influye mucho el estado mental? Tanto tuyo como curandera, como del que recibe obviamente esa curación, esa sanación. Mira, tú ten en cuenta que las técnicas chamánicas, ¿vale? Para que un chamán sea bueno en su trabajo, tiene que conocer técnicas, pero por supuesto tiene que tener poder personal y tiene que tener buenos aliados. Buenos aliados, me ha gustado la palabra. José Luis sabe por dónde voy, por supuesto. Lo que se llama hoy magnetismo, reiki, todo ese tipo de técnicas, al fin y al cabo siguen siendo, siguen teniendo la misma base. Tú ten en cuenta que en realidad el chamanismo es la base de todo. Ese trabajo con lo invisible lo traen los chamanes, se olvida o es borrado en muchos sitios por religiones mayoritarias que nos hacen olvidar de dónde venimos o qué es lo que traemos a nivel ancestral. En realidad, por ejemplo, dices el Reiki, el Dr. Usui era un estudioso que además estuvo años por otros países, no solo en Japón, estudiando lo que es el tema de la espiritualidad y ese tipo de cosas, y de todo eso él aprendió. Él decía que había redescubierto técnicas. Sí, por así decirlo, sí, a él le regalaron unos símbolos, los espíritus, porque en realidad el Dr. Usui, en ese retiro que él tiene, que es donde le regalan los símbolos, es eso, los espíritus le regalan unos símbolos para poder trabajar de manera energética, ¿vale? A mí, por ejemplo, tras un episodio de enfermedad bastante grave que tuve que pelearme con un cáncer, yo doy gracias a los dioses de que ya estaba en un camino espiritual y que ya era una mujer medicina, y eso me ayudó a poder sanarme en ese sentido. Después de un episodio así, a mí me pasó un poco como al Dr. Usui. En un momento dado vinieron unos espíritus determinados y a mí me regalaron unos símbolos también para trabajar, que es el Reiki chamánico arcoíris que yo comparto. Es decir, no hay...
cualquier persona que trabaja con lo invisible de manera sincera, incluso a los que no trabajan con lo invisible de manera sincera, los espíritus les hacen regalos. Si sabes, por ejemplo, tú estás harto de estas cosas, seguro, tú sabes que una persona que trabaja con vudú y con espíritus vudú, etcétera, etcétera, tiene espíritus encerrados para que le hagan trabajitos, ¿vale? Principalmente negativo. Claro, y es gente negativa que trabaja desde la sombra, pero sigue trabajando con espíritus y los espíritus hacen cosas por esa persona, ¿vale? Yo te decía que no es solamente la voz, sino el estado emocional y lo que tú atraes que al final repercute. Claro, pero la voz también es muy importante sí. Y la vibración. Ten en cuenta que influyen muchas cosas. Sí, o sea, ¿Vale? estamos de acuerdo totalmente. Igual que el tambor, al fin y al cabo no es otra cosa que una herramienta secundaria también a tu estado emocional. Sí. Vale, la segunda pregunta mía, si nos podías, si estaba permitido, traducirme un poco la letra de ese cántico con el que has empezado. Pues te digo así brevemente, en esa letra lo que se está llamando a Tunkashila. Tunkashila es el Lakota, al gran espíritu se le llama Wahan Tanka, ¿vale? A lo mejor hay más gente que lo conoce por Wahan Tanka, ¿vale? Hay otras tribus que le llamaban Manitou, no sé si por ahí os suena un poquito más, quizás el más conocido, sí, Manitou. Pues los Lakota tenían un nombre especial para el creador, tenían un nombre especial de acercar esa energía del gran espíritu, del gran misterio, para acercarlos a ellos como si fuera un familiar. Entonces al gran espíritu lo llaman Tonkashila, el abuelito sagrado, como si llamándolo abuelo, ¿vale? Tonkashila, el gran espíritu, viniera un poquito antes, porque estás llamando al abuelo, y tú cuando llamas al abuelo, el abuelo suele venir más rápido. Entonces, es un llamado en el que tú llamas al gran espíritu para que venga a ayudarte, para hacer lo que, así en resumen, para hacer lo que quieras hacer. El espíritu colaborador. Sí. Una pregunta. ¿Cada chamán tiene su simbología o cómo? Mira, tú ten en cuenta que hay chamanes, como hemos dicho, por todos Sí, sitios. pero ¿puede haber una simbología única o cada uno tiene el suyo propio? Mira, tú ten en cuenta que lo que os decía que es lo que hace un chamán es algo que comparten absolutamente todos los chamanes en este sentido, ¿vale? Esa relación con el espíritu, esa sensibilidad extraordinaria, esa forma de comunicarse con la naturaleza, esas son cosas, ese trabajo en los mundos, en los otros planos, esas son cosas que comparten absolutamente todos los chamanes que hay por todos sitios. Vale, lo que pasa es que claro, no es lo mismo un chamán de la tribu Sami de Finlandia que trabaja con el reno, cada uno trabaja, exacto, cada uno trabaja con lo que tienen ahí, en donde viven, ¿no? En la Amazonia tenemos plantas como la ayahuasca, nos vamos a México y tenemos el peyote. ¿Pero hay algún símbolo que unifique a todos? ¿Algún símbolo de chamán? Es que meter eso en un símbolo, no, ya digo que hay características, ¿vale? Que sí que se comparten. Bueno, me retornáis. Sí, vamos a terminar. No, me gustaría, antes te cojo la palabra, iba a hacer un cántico cherokee. ¿Da tiempo? Sí. Sí, necesita... Sí. Sí. Me había olvidado que había dicho que se iba a cantar en cherokee. Había pensado en cantaros una canción, la canción del águila moteada en Lakota, pero... Apaga el micrófono. Apagado. Como dije, estos cantos son recibidos son cantos que reciben personas a través de su trabajo, ¿no?
Dentro de uno de mis caminos, que es el clan de la Huesera, trabajando para ese camino, a mí también me llegaron mis cantos de medicina. El clan de la Huesera es un camino de ritos chamánicos para mujeres, ¿no? Con raíz chamánica, que desde mi visión personal pues estoy creando desde una raíz chamánica. Y para cada rito, en este caso están haciendo un canto, me están chivando un canto, me están chivando claves para crear unos cantos de medicina. Y son en español y están en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es chiquitito, con eso de que no me gustan mucho las cámaras y eso, pues está un poco así, es pequeño. Pero estoy empezando a poner ahí los cantos chamánicos, por ejemplo, que están naciendo de ese clan, de la medicina de ese clan de la Huesera. Por si alguno quiere escuchar algún canto chamánico en español, que además hay muchos, pero yo estoy creando estos cantos y los comparto hoy en el canal de YouTube. Pero en español también hay cantos maravillosos que vienen de Sudamérica. No sé si conocéis los ícaros. Si buscáis en YouTube y ponéis ícaros, vais a encontrar cantos maravillosos de medicina que se utilizan en ceremonias para mover. Cada canto mueve una energía determinada, ¿no? Y a la persona que le gusta el tema de los cantos, pues que investigue un poquito, ¿vale? Esto es el canto de la mañana Cherokee. Es un canto que se utiliza pues como agradecimiento a ese sol que sale, ¿no? Y yo también lo utilizo aparte en algunas ceremonias como para invocar esa energía luminosa del sol, ¿no? Para traerla a momentos determinados de trabajos que hago. Este canto lo podéis encontrar también por el internet, es bastante popular.
Muchas gracias, te doy las gracias, además sabes que de corazón, ¿no? Hay que resaltar que además ella tiene un chorro de voz bastante importante, puede cantar casi cualquier cosa, ¿no? Yo diría que cualquier cosa. Bueno, agradecerle a ella, por supuesto, esta charla, clase magistral, se podría decir. No, compartir. Bueno, compartir, que es lo que precisamente buscamos con nuestra asociación, trayendo este tipo de personas especiales, y que ahora empezamos nuestra temporada. Vamos a seguir además trabajando con ella más adelante en otros proyectos y por supuesto, bueno, si queréis saber de nuestras diferentes, bueno, todo lo que estamos haciendo, charlas y demás y eventos, pues en equiporaudive.com, www.equiporaudive.com estáis informados. Antes de nada, pues agradeceros que habéis aguantado hasta el final, porque yo creo que ha sido suficientemente interesante y precisamente desde Equipo Raudive y la asociación AECA, una vez más gracias y un aplauso fuerte para ella. Yo, como me pasa siempre, pues salgo de casa siempre corriendo y nunca llevo tarjetas mías, nunca nada de nada. Pero a las personas que estéis interesadas un poco en conocer mi trabajo, solo tenéis que buscar Nest Bosch en Google o en Facebook, y el Clan de la Huesera, que es uno de los grupos desde los que comparto esos ritos chamánicos para mujeres. Ya para la primavera que viene estoy preparando unos ritos para hombres, para el Clan de los Hijos del Trueno, para hombres que también quieren buscar un poco a través de este camino chamánico y de los ritos. Y José Luis tenía mucho empeño en que hoy habláramos un poquito del sacerdocio del mar y del Covenant de las aguas, pero mira, quizás se pueda hacer en otra ocasión. Y nada, invitaros a conocer un poquito mi trabajo. Si queréis, hago formaciones aquí en Granada. De hecho, para este otoño tengo varias cositas. Voy a empezar precisamente un ciclo nuevo de formación en los ritos del Clan de la Huesera para mujeres que ayudan a otras mujeres o que tienen ese llamado de compartir. Voy a hacer precisamente el curso, voy a hacer un intensivo de Reiki chamánico arcoíris. Voy a hacer un intensivo. Tengo, me parece, otro por ahí programado de cristaloterapia, y aquí en Granada hago algunas cositas también. Suelo viajar bastante fuera a compartir, fuera de España también, pero que aquí también hago cositas, círculos especiales del Clan de la, de la Huesera para mujeres, y hago cosas, así que os invito a investigar un poquito si queréis conocer mi trabajo. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Emplazamos para la siguiente charla, conferencia, ya iréis teniendo noticias nuestras. Y por supuesto agradecer a la Carmita y a su dueña que desinteresadamente nos han ofrecido este espacio, y un aplauso también para que tengan suerte en esta nueva andadura